Bueno, bienvenidos a la segunda entrevista del día de hoy. Tenemos a nuestro segundo invitado especial, Jan Nájera, CEO de Guatego, una empresa de turismo. Vamos a hablar de tu empresa y nos vas a contar pues, un poco del tema de materia que tenemos, ¿verdad? De tu sector y tu empresa en esta época de coronavirus. Para empezar, bienvenido, Jan, Muchas a gracias. nuestro podcast. Gracias a ustedes por la Bienvenidos. invitación. Y cabal, pues nos tardamos un poquito en arrancar, pero ya estamos. Y te quería preguntar, contanos cuándo empezó y qué es Guatego, qué es tu empresa. Bueno, pues para empezar nuevamente, muchas gracias por la invitación. Guatego es una plataforma de turismo. Nosotros lo que hicimos fue unificar toda la oferta turística de transporte y de experiencias del país y ponerlo en una plataforma a servicio de pues prácticamente cualquier turista que fuera a visitar Guatemala. Ya. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos a los principales operadores de transporte tipo Litegua, Fuentes del Norte, Rutas Orientales, Aerolíneas Guatemaltecas, desde los grandes hasta empresas pequeñas que mueven personas entre Antigua y Atitlán o Atitlán y Lanquín, qué sé yo, y vendíamos todos los boletos en línea. Entonces es como una especie de Expedia, en donde ustedes compran los boletos de cualquier tipo de transporte y utilizamos algoritmos muy fáciles para que la gente haga sus búsquedas sencillas, compren sus boletos en línea, le lleguen, esos boletos presentan al llegar a la taquilla y para subirse al bus y solo le dan, ¿verdad? Lo mismo con experiencias o tours y demás. Buenísima idea, la verdad. Sí. Contanos, Jan, bueno, entonces, pues esa era tu empresa y todo. Una pregunta solo para saber. Me imagino que obviamente la gran mayoría de su clientela era internacional, pero ¿cuántos dirías que era así de gente local y cuánta de gente del extranjero? Fíjate vos que nosotros, por nuestro modelo de negocio, nosotros nos enfocamos muchísimo en el mercado internacional. Entonces, estamos hablando de que el 94% de nuestros clientes eran internacionales. Sí, pues. ¿Por qué? Pues porque realmente nosotros lo que estamos haciendo es comercio electrónico puro. Puro. Nosotros desarrollamos todas nuestras plataformas en código nativo. Y no utilizamos, por ejemplo, WordPress o Shopify o ninguna de estas plataformas. Sería fácil, que es ya algo armado. Correcto, nuestra plataforma es 100% nativa. Nos tomó muchísimo tiempo hacerlo. Y nos integramos con pasarelas de pago internacionales para facilitar la transacción y la compra de boletería internacional. Entonces nosotros estamos vendiendo desde Canadá, pasando desde Canadá llegando hasta Brasil y agarrando toda Europa y algunos pedazos de Asia. Porque la verdad es que funcionó muy bien en Guate y empezamos a replicar el mismo modelo de negocio en Belice. Bueno, nosotros iniciamos en agosto del 2018. En agosto hicimos nuestra primera transacción. Más o menos para diciembre ampliamos a Belice y ahorita en febrero habíamos lanzado Costa Rica. Y el plan era seguir El Salvador, Nicaragua y luego agarrar la parte sur de México. Y como estamos transaccionando en todo el mundo, entonces era muy fácil replicar el modelo de negocio, ¿verdad? Buenísimo. Ajá. Entonces a nivel local era muy poco porque para que vos le vendas a la mar aquí en Guate primero hay que invertir mucho en educación. No me refiero a educación de alfabetización ni nada, No. sino es a educar al usuario a consumir en línea. Y eso es bien difícil porque el comercio electrónico hoy por hoy en Guatemala se traduce a conversaciones en Facebook o en WhatsApp. Sí. Es muy poco el usuario que realmente ingresa a una plataforma y tiene la confianza suficiente para transaccionar en esa plataforma, para ingresar sus datos y para asumir que lo que le va a llegar es lo correcto. Sí, aquí todo el mundo, hay un gran comercio informal en Facebook, WhatsApp y todo esto, y todo es efectivo contra entrega, ¿verdad? Que es bastante arcaico, por así decirlo, ¿verdad? Exacto, y ese modelo no es que no funcione, obviamente funciona, Ajá. pero el e-commerce puro, digamos, el usuario transacciona y luego recibe. Correcto.
¿verdad? Pero todas las plataformas, la plataforma tiene que estar creada de cierta forma para que el usuario sienta completa confianza. Sus datos tienen que estar protegidos, etcétera. Tienen que haber muchas políticas detrás. Y eso era lo que teníamos nosotros. Entonces, el mercado internacional fue muy fácil de llegar porque era un mercado que ya tenía esa educación de consumo. Entonces, simplemente lo que hicimos fue facilitarles lo mismo que a lo que ellos están acostumbrados en el mundo, pero hacia Centroamérica, que nadie lo estaba haciendo, ¿verdad? Ya. Bueno, y ya entrando pues en materia, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer, o sea, el coronavirus es algo que todos, pues muchas personas ya se empezaron a enterar en enero, algunos desde diciembre creo yo, bueno, pero enero, febrero, de que era algo en China y pues todavía no, después ya salió en Europa, pero como vos si tenés turismo extranjero, ¿qué fue el primer cambio o lo primero en que te afectó el coronavirus antes de que empezara así ya las medidas gubernamentales en Guatemala? Fíjate vos que a mí me pasó una cosa bien particular y es que teníamos muchísimos años con mi esposa de querer viajar a Asia, al sur de Asia, y precisamente estábamos en febrero en Asia, que fue cuando todo empezó a sonar. No estábamos en China, pero sí estábamos como muy cerca, ¿eh? Sí, pues. De hecho, parte de nuestro viaje era pasar de regreso por China. Obviamente lo cancelamos porque si no ya no podíamos, no hubiésemos podido regresar. Sí, pues. Pero yo me empecé a dar cuenta de las consecuencias allá. Porque, ponele, el 25 de febrero fue el Año Nuevo Chino. Uh-huh. Nosotros en ese momento estábamos, si no estoy mal, estábamos en Tailandia y había mundos de gente que eran turistas chinos. Ellos toman como 3 semanas de vacaciones y ahí estaban empezando. Entonces prácticamente todo nuestro viaje lo íbamos a pasar con un montón de chinos, ¿verdad? Sí, pues. Sin embargo, cuando salimos de allí y empezamos a recorrer otros países, estaba muerto. Ya no habían chinos viajando. Un montón de estadounidenses tampoco se empezaron a regresar. Igual los europeos, nosotros no quisimos porque ya estábamos muy lejos, ¿verdad? Y es algo complicado llegar. Total que nos quedamos, pero ahí me di cuenta cómo empezó a bajar todo. En ese momento no había afectado tanto de este lado. Sí, pues. Porque, de hecho, para serte sincero, yo pensé que nos iba a beneficiar. Porque asumí que se iba a quedar en el lado de Asia, como ha pasado con otras epidemias. Sí, con otras epidemias. ¿Y qué es lo que hace la Mara? Voltea para otro lado. Entonces no puedo viajar al sudeste asiático, ¿qué es lo lógico? Ir o a Centroamérica o a ciertas partes de América del Sur o a ciertas partes del Caribe. Ajá. Entonces probablemente nos iba a bajar el turismo europeo, pero el americano iba a crecer. Ya. Y de hecho así fue al principio. Empezaron a repuntar las reservas, ¿qué te digo yo? Mediados de febrero hasta finales. A partir del momento en el que estalló el problema en Italia y luego en España, se murió, pero fue como que de la noche como que hubieras apagado un flipón. O sea, así, literal, pasamos de tener, ¿qué te digo yo? 50 reservaciones diarias a 0. Y así pasó 0. Y cuando hablas de reservaciones es que la gente ya pagó, pues. Sí, por lo mismo que te digo yo, porque es e-commerce puro, ¿verdad? Sí, pues. Entonces la Mara ya transacciona. Sí. Entonces ese dinero ya está. A partir de ese momento, como a los 3 días en el que te digo que empezó que se bajó a 0, empezaron las cancelaciones. Y entonces tenés un montón de Mara que te empieza a cancelar, y a cancelar, y a cancelar, y a cancelar. O sea, ni siquiera reprogramar, o sea, de una vez. Pues mira, parte de las acciones que tuvimos nosotros con nuestros clientes era que les ofrecimos, porque obviamente, pues para que una empresa sobreviva necesita, lo primero que necesita es flujo de efectivo, ¿verdad? Sin flujo de efectivo cualquier empresa se muere. Sí, claro. Es la sangre de tu negocio y es tu termómetro. Uh-huh. Entonces, si vos empezás a bajar tu efectivo, pues, ¿cuánto tiempo puedes vivir?
2-3 meses probablemente, dependiendo del calibre de empresa que seas, ¿verdad? Pero no vas a durar mucho tiempo. Entonces, pues hicimos un comunicado rápido con todos nuestros usuarios. Lo que les ofrecimos fue 2 años de reprogramación más 50% de descuento, digamos, cuando ellos ya vengan. O sea, por ejemplo, si alguien se gastó $100, la idea era que tiene hasta 2 años para cambiarlo. No solo en Guatemala, sino como ya tenemos presencia en Belice y en Costa Rica, por si deciden cancelar su viaje a Guate, también lo pueden usar en Costa Rica y en Belice. Y aparte, futuras reservaciones, si mantienen ese crédito con nosotros, obtienen el 50% de descuento, ¿verdad? Sí, pues, porque me imagino que pero te apuesto que un montón de gente sí quería su dinero de vuelta, ¿o no? Claro. Sí. Entonces, ponele más o menos el 70%, pero la verdad es que logramos que el 70% mantuviera sus reservaciones. Ah, ok. Sí, pues. Y un 30% sí empezó a pedir su plata. Entonces, obviamente lo tuvimos que pegar a nuestras políticas de cancelación. Y así fuimos devolviendo el dinero. No se devolvió de inmediato, no te voy a mentir. Porque había mucha incertidumbre en ese momento. Entonces les pedimos un mes para hacer todas las devoluciones. Ya a este punto pues ya estamos bien con todos. Pero sí, difícil, porque lo que pasa es que también cuando te toca ese momento, vos ya tenés ciertos compromisos adquiridos. Sí, lógico. Tenés impuestos, tenés préstamos, tenés cualquier inversión que hayas hecho. Nosotros nos habíamos metido a tener una inversión muy fuerte en Costa Rica. Invertimos mucho en Costa Rica entre diciembre y enero. Bueno, entre diciembre y febrero, más o menos. Para empezar a levantar ese mercado nuevo. Y ya estaba funcionando. De hecho, estábamos ya generando, ¿qué te digo? 8 o 9 transacciones diarias en Costa Rica. O sea, sí estaba funcionando, pero no estaba ni cerca de pagarse, ¿verdad? Entonces, te quedas sin toda esa plata que invertiste. Porque esa plata se va a quedar parada hasta que todo empiece a funcionar nuevamente. Tenés que pagarle a proveedores, etcétera. Entonces, se vuelve un tema bien, bien complejo. Ya, y en ese momento en que, así como vos lo describiste, se bajó el flipón, ¿qué fue aparte de, bueno, básicamente pues tuviste que reaccionar a las solicitudes de devolución, a mantener estas reservas y ofrecer ciertos beneficios, ¿verdad? No sé, ¿tu empresa tiene empleados o tuviste que...? Sí, tenemos empleados. Fíjate, mira, lo primero que hicimos realmente, bueno, lo primero fueron los clientes. Uh-huh. Establecer las políticas con ellos, hacer las devoluciones que se tenían que hacer. Lo segundo fue hablar con todos los proveedores. Quienes entendieron, ¿verdad? Porque al final de cuentas estamos todos en la misma situación. Entonces tuvimos que hablar con todos los proveedores para frenar, porque íbamos a tener que frenar los pagos hasta definir qué era lo que iba a pasar, ¿verdad? Porque en ese momento realmente no sabías nada. Sí. Ese era un momento bien incierto, porque lo primero que pasó fue que el presidente cerró el ingreso de Europa, no sé si se recuerdan. Sí, y que tenía que guardar una cuarentena en Villanueva si venían de Europa, algo así era al principio, y después ya fue cierre total a los europeos. Después le cerraron a los europeos, pero en los Estados Unidos seguían entrando. Sí. Entonces, no podíamos tomar decisiones porque no sabíamos qué tanto iba a pasar. Pero como todavía Estados Unidos seguía entrando, la mara seguía vendiendo, o sea, seguían comprando hasta cierto punto. Pues. Uh-huh. Después se cerró Estados Unidos y entonces ahí sí se acabó todo, ¿no? Ahí fue el mero cierre. Ahí fue el cierre total. Entonces, a platicar con los proveedores. Primero clientes, segundo a platicar con proveedores. Después ya nos reunimos con los colaboradores, pues con la mara que trabaja con nosotros, nuestros colaboradores, a establecer ciertas normas, no normas, pero a ciertos acuerdos. Ponerle no recuerdo, estoy muy seguro de cuándo fue la fecha. Creo que eso fue tipo 17 de marzo, por ahí. Entonces, hasta el día 31 seguimos igual. Sí, todavía les pagamos exactamente lo que, pues todos los salarios a todo mundo. La quincena completa, como que si se hubiera trabajado. Cabal, pero sí se les dijo o sea, pues sí, pero sí lo platicamos de que
que había que ser austeros, o sea, cuiden este dinero porque no sabemos realmente qué es lo que va a pasar con esto. Y negociamos que a partir de esa quincena íbamos a tener que bajar los salarios a lo mínimo permitido durante el tiempo en el que estuviéramos cerrados. El tema es que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar cerrados, ¿verdad? Porque vuelvo a lo... ¿Creíste que iba a ser unos 15 días más? Pues sí, yo dije va a ser un mes, un par de semanas, entonces podemos aguantar cierto tiempo. Semana Santa regresamos. Cabal, Semana Santa. Es que, ¿y sabes qué fue lo peor de todo? Que fue en el mejor momento turístico. Sí, pues. Porque los mejores meses son esos, desde marzo hasta agosto. Ya. Con excepción de mayo, que mayo no viaja a nadie, pero tenés marzo, abril, mayo se muere, pero luego empieza a levantar junio, julio y tenés agosto con medio año, porque en marzo tenés no solo el Spring Break de Estados Unidos, entre marzo y abril, que muchas universidades empiezan a salir desde el 20, sino también tenés la Semana Santa para todos los europeos, sudamericanos, centroamericanos, entonces es bien fuerte. Sí, pues el mejor mes del año, por así. Sí, el mejor cuarto del año. Ahí fue donde nos pasó todos. Y mira, ahí ahí obviamente pues tuvieron que sí, peor para la industria del turismo, donde literalmente se vino a cero lo que recaudan y solo no hay flujo de que pues me imagino que para ustedes ha sido un paro total con los empleados y todo eso. ¿Qué crees que tal vez, porque lo hemos hablado aquí en el podcast, que tal vez hubiera podido, ¿crees que hay alguna medida que el gobierno pueda haber tomado tal vez para ayudarlo a ustedes un poco más, sabiendo que obviamente que en Guate pues hay limitantes, pero que pues en otros países sí se ha logrado, no sé si se ha logrado, pero han tratado de ayudar? ¿Crees que hay algo que tal vez se pudo haber hecho? Fíjate vos que, mira, te voy a contar lo que hicimos nosotros y luego voy a responder tu pregunta porque me va a servir. En el momento en el que hablamos con la Mara de que íbamos a reducir salarios, tenés la incertidumbre de que no sabes cuándo va a volver a empezar. Ajá. Pero tampoco te puedes quedar esperando a ver qué va a pasar. ¿Me explico? Sí. Porque todo es demasiado incierto. Entonces, nosotros, pues gracias a Dios, fuimos muy buenos para poder llegar a los usuarios y poder hacer que el e-commerce funcionara. Yo les comentaba a ustedes antes de empezar la entrevista que logramos generar 22,000 transacciones en un año y medio e íbamos en constante crecimiento. Entonces tenemos muchísimas técnicas por las cuales hemos logrado hacer eso. Uh-huh. Entonces, como tenemos dentro de nuestro equipo desarrolladores, diseñadores y Mara que sabe mucho de atención al cliente, lo que hicimos fue darle la vuelta y empezamos a desarrollar pues, páginas web, a asesorar a otras empresas en cómo obtener más transacciones y empezamos a hacer un montón de experimentos. Empezamos a probar a hacer un poco de dropshipping en Estados Unidos y logramos generar ciertas transacciones en Estados Unidos con tiendas que creamos. Estamos vendiendo productos en Estados Unidos, estamos desarrollando... Sí, nos estamos diversificando. Entonces ponele, ahora tenemos un par de tiendas de e-commerce puro, pero que no venden Guate, sino estamos vendiendo solo en Estados Unidos. Una de ejercicio y otra de cosas para niños, que encontramos un par de productos interesantes y los estamos vendiendo bastante bien por medio de remarketing y pixeles con Facebook y otras cosas, y bien posicionadas a nivel SEO. Y estamos consiguiendo clientes para ayudarlos con su posicionamiento web, a mejorarles sus páginas y demás. Entonces, por lo menos, pues no estamos al nivel de ingresos que teníamos con el turismo, pero pues es algo que está empezando, ¿verdad? Pivoteaste. Y nos está sirviendo para mantener a nuestros colaboradores. Al día de hoy no hemos despedido a nadie. Entonces, bueno, por lo menos estamos teniendo esos ingresos que nos han permitido que, mira, yo no me he estado pagando. Esa es la cosa. Pero por lo menos no hemos despedido a nadie y tampoco me estoy muriendo de hambre porque tenía un poco de ahorros. Entonces ahí vamos, ¿verdad? Y cuando vuelva a funcionar, pues ya vamos a tener un par de
de nuevas líneas de negocio que no esperamos no perderlas, sino que lo que vamos a hacer es seguirlas potencializando. Y bueno, ¿por qué me iba a servir eso para lo del gobierno? Ajá. Luego, el gobierno, miren, es que el gobierno, ¿qué puede hacer, mucha? Sí. Hay un punto donde nosotros, o sea, yo siempre he pensado que le pedimos demasiado al gobierno, cuando lo primero que hay que hacer es ver hacia adentro. El gobierno, ¿en qué puede ayudar? Pues al inicio de una crisis en la cual nadie tiene ni la más mínima idea de qué es lo que va a pasar, pero ni siquiera los países más desarrollados sabían cómo entrarle al asunto. Uh-huh. Estos cuates están haciendo lo que pueden, con las limitantes que tienen. Por ejemplo, lo primero que sacaron fue un préstamo, un crédito de 400 millones de quetzales para pymes. Eso fue hace como un mes y medio, si no estoy mal. Sí. Uh-huh. Es poquísimo. Eso no va a alcanzar, sí. Va a alcanzar para ¿cuántas empresas? No, sí, incluso en los estados, y la verdad no ha funcionado muy bien, por eso no sé qué tan efectivo ha sido, pero tenían 300 billones de dólares destinados para pymes, y en cosa de 7 días ya se había acabado ese fondo, tanto que anunciaron una segunda ronda que casi que ya se va a agotar también. ¿Estados Unidos? Sí. Sí, no, va, pero ponele, nosotros estamos aplicando... Solo para comparar de que si ahí se acabó, o sea, para comparar, Guate obviamente no tiene ni de dinero para poder dar ese tipo de ayudas. No, es imposible, pero es que lo peor de todo no es eso, sino que fíjate, bueno, nosotros estamos, en este momento estamos aplicando a un financiamiento de estos. Y yo creo que todo va bien encaminado y si nos va a salir. Pero el tema es que piden un montón de requisitos. Eso te iba a decir, eso es lo que compartimos de esa experiencia, o sea, ¿cómo te está yendo con esa solicitud de crédito? ¿Ah? Fíjate que es un montón, o sea, para empezar tenés que llenar, o sea, un montón de papelería. 1. 2, tenés que estar súper al día con todo. Ya. Porque lo que están fiscalmente, porque ponele el parámetro para que te den el préstamo son tus ingresos del año pasado. Ya. Entonces obviamente tuviste que haber reportado todo a la SAT. Y a partir de ahí ya vas. Entonces ponele, es un promedio de 3 meses, vamos a ver, son las ventas promedio del año multiplicado por 3, o sea, como que fueran 3 meses de ventas. Ese es el máximo al que puedas optar. Todavía no te pases de 1 millón de quetzales, que ese es el tope, ese es el techo. Entonces tenés que estar muy en orden. Sí, y a esto voy con lo que les decía de qué puede hacer el gobierno, porque hay un montón de gente que no está en orden. Nadie, todo el mundo aquí factura menos de lo que realmente vende y todo ese tipo de prácticas. Y entonces, ¿cuánto te pueden dar o qué parámetro pueden usar? Es lo mismo que hace poco estaba leyendo yo de lo de los vendedores informales que les estaban dando 1,000 pesos. Solo a los que dan factura. Solo a los que dan factura o solo a los que están registrados. Pero sí. Es que ¿cómo sabes quién está registrado, quién es vendedor informal y quién no? Entonces también creo que ha sido un problema cultural o sea, realmente como país tenemos muchísimas deficiencias que obviamente no se le pueden atribuir a un gobierno que tiene 100 días, ¿verdad? No, totalmente. Son cosas que vienen arrastrándose de mucho tiempo, pero mucho de eso también tiene que ver con los mismos, con nosotros mismos, y qué tan ordenados estamos y qué tan en orden tenemos nuestras cosas. ¿Pero vos crees que es racional lo que está pidiendo el gobierno en materia de papelería y burocracia que les están poniendo? ¿O crees que sí está siendo completamente ineficiente? ¿O tenés esperanzas de recibir esto? ¿Estás contando con esto? ¿O crees que lo más seguro es que no te va a caer nada? Pues? Fíjate vos que creo que es racional porque tampoco son cosas del otro mundo. Si sos sociedad anónima, te piden tu escritura de constitución, nombramiento de representante legal, un fiador que puede ser el mismo representante legal o uno de los accionistas. Copia legalizada. No,
tenés que tener tu RTU, porque tenés que aperturar una cuenta en el crédito. Y tenés que tener tus estados de resultados del 2019 y tu balance del 2019. O sea, no es tanto. No. No te están pidiendo tampoco, y no te están no es un crédito hipotecario, es un crédito fiduciario con tasa de crédito hipotecario, porque la tasa es del 8%, te dan 6 meses de gracia de amortización de capital, o sea, solo pagas intereses durante 6 meses, y la primer cuota de capital más o menos la tenés que empezar a pagar en enero, cuando en teoría deberíamos de estar un poco más estables. ¿Y por cuánto? Bueno, dependiendo cuánto sea tu monto, ¿verdad? Ajá, el tiempo. Dependiendo cuánto sea tu monto, pero solo, y hay 3 años para pagar el préstamo. Ok. Ese se va a ir rapidísimo, porque fue el primero que salió. Ahora me estaban contando estos chavos, porque yo me le he pasado ahí yendo al crédito, como unas 6 veces he ido tal vez. ¿Esto lo ha manejado el crédito hipotecario nacional? Lo está manejando el crédito hipotecario nacional. Ok. Ajá. Entonces, bueno, y a partir de allí, hay un montón de mara que no puede aplicar porque le faltan ciertas cosas, ¿verdad? Entonces van a hacer otro, que lo van a administrar las cooperativas. No estoy seguro, pero creo que lo van a administrar las cooperativas. Se lo van a dar al crédito hipotecario nacional, pero ellos la van a bajar a nivel de las cooperativas, para que sea más fácil y que pueda llegar al comerciante local, porque probablemente las alcaldías no tienen quién es la mara que está vendiendo, pero te aseguro que las cooperativas sí lo saben. Sí, o sea, por ejemplo, el crédito hipotecario nacional no tiene la presencia a nivel nacional que se necesita para atender a todos los comerciantes a nivel nacional, pues, a todos los... Pero las cooperativas sí, entonces van a bajarlo a nivel de diferentes cooperativas para que la mara por ahí pueda aplicar. Y no está tan bajo, son 200, o sea, el tope son 250,000 quetzales, o sea, la verdad es que está bien. Bueno, sí, es una buena medida entre... ¿qué preferís? ¿Un buen crédito o de una vez el regalo en efectivo? Así, estilo Trump, que te... Sí, hombre, lo que pasa es que el efectivo no te cuesta nada, man. Entonces te lo volás. Claro, sí, la administración es otra. Sí, y la gente que ya es comerciante ya sabe qué hacer con el dinero, ¿me explico? Sí. O sea, si se lo das a alguien que no... Pues ponele, le das 5,000 pesos a alguien que no... qué sé yo, que nunca lo ha usado para producir algo, se lo va a gastar en 3 meses. A un funcionario público. Dáselo a uno de esos chavos, cabal, dáselo a uno de esos chavos que venden estuches de celulares en las gasolineras. Sí, pues. Te lo multiplica. Sabe qué hacer. Sabe qué hacer con la plata, no, entonces... Y lo ves cómo se ha adaptado el comercio informal. En cada esquina hay alcohol en gel, hay sí, mascarillas, todo. Hay todo, es increíble eso. Sin necesidad, ¿no? Mira, y bueno, obviamente la experiencia para ustedes, obviamente es difícil, pero se han logrado ajustar y han logrado pues hacer ciertas cosas para, ahí sí que como dijo Lito, para pivotear. Pero de otras historias que han oído ustedes de la industria y tal vez alguno de la gente con que ustedes trabajaban, me imagino que a veces tal vez el panorama no ha sido lo mejor y tal vez no es tan fácil pivotear o ¿qué has oído de otra gente pues en la industria? Mira vos, a mucha gente se le está pasando bien mal. Ponele, como te digo, era la mejor época del año. Entonces muchos nos preparamos para esta época, nos preparamos muy bien. Nosotros hicimos inversiones fuertes en Costa Rica, en tecnología y en otro montón de cosas. Y así, proveedores invirtieron en transporte nuevo, por ejemplo. Compraron buses nuevos para renovar los viejos, para atender a toda esta demanda nueva que iba a venir. Hoteles remodelaron habitaciones, ampliaron hoteles. Hubo mara que invirtió en Airbnbs, por ejemplo. Sí, pues. Comprando casas o alquilando casas y metiéndole plata para remodelarlas, pues, porque era una buena época, o sea, el dinero se iba a recuperar. Sí, pues. Y te bajan el flipón, como te digo, entonces dejas de tener flujo de la noche a la mañana. Y la mara, los primeros 15 días andábamos súper nerviosos, porque
no me salgo de ese grupo. Yo no sabía ni por dónde entrarle, no sabía, mis proveedores no sabían qué iban a hacer, porque ni siquiera se habían suspendido los pagos de los bancos, ni los pagos de SAT. Entonces tenés una deuda contraída con el banco, la cual tenés que pagar, y si no te van, eventualmente lo que van a hacer es a ejecutarte. Entonces, la Mara andaba bien preocupada. Luego suspendieron los bancos. Pero el tema es que esta es una ola y ahorita está bajando otra vez. Porque, si no estoy mal, dieron hasta mayo. Sí. Pero mayo ya es en 2 semanas. Mayo es pasado. En 5 días. No, pero en 2 semanas, digamos, son las fechas en las que tienes que pagar. Sí, claro. Porque generalmente se paga entre el 10 y el 17. Sí. Y entonces toda la Mara que igual no logró generar nada, sí, va a llegar a mayo y van a caer en ese mismo impasse. Ajá, tal vez a eso perdón, no te quería cortar, dale. Entonces, todos aquellos, muchos están viendo también cómo pivotean. Ponerle los transportistas, la Mara que mueve, que movía turistas, están tratando de ofrecerle transporte a las empresas. Como ahorita tienen que mandarle a la gente por lo del toque de queda. No hay transporte público. No hay transporte público, entonces se están metiendo a ese tema para poder alquilar buses y pero es que también tienen el problema de los permisos, ¿verdad? Porque ponele no podés transitar entre departamentos, entonces ahí también los limitan. Entonces, ponele a alguien que tenga un bus en Cobán, no lo puede mover a Guate, que es donde está el comercio fuerte. Porque en Cobán, ¿cuánto comercio hay? No hay mucho. O a cuánta gente puedes mover. La Mara tiene motos y generalmente se mueven así. Y todo el turismo es en el interior, ¿verdad? Sí. Entonces también ahí están empezando a topar. Hay otros que han cambiado completamente su modelo de negocio y, por ejemplo, invirtieron lo que tenían en sanitización, en fumigación, y eso es lo que están haciendo. Otros están comerciando mascarillas o qué sé yo, cualquier cosa. Y hay otros que ya, pues que no hicieron nada y seguramente ahorita van a ver cómo tratan de aplicar algún préstamo porque ya va a tocar pagar la cuota de mayo. Sí, es que es probablemente el sector más afectado, porque yo incluso estaba pensando, o sea, los restaurantes tienen como que, aunque sea el delivery, ¿verdad? Que es algo, tal vez sea mínimo, pero es algo. Y estás abierto, aunque sea, porque los restaurantes, o sea, estás abierto por lo menos durante el día, ¿verdad? Incluso fuera de horario de toque de queda pueden estar abiertos para servicio a domicilio. Y todavía puedes pensar de que el retail, por ejemplo, ya se ven rumores que se van a abrir los centros comerciales pues ya vemos que en Estados Unidos se están abriendo, en lugares de Europa, pero las fronteras todavía no hay no hay ni rumor, pues, que es es el pan del turismo, pues, básicamente, ¿verdad? Fíjate vos que los pronósticos para el turismo son bien desalentadores. El turismo fue el primero en caer y va a ser el último en levantarse. Eso es definitivo. No hubo nadie que cayera antes que el turismo. Y tampoco va a haber nadie que se levante después del turismo. Y muchos se van a quedar en el camino porque van a quebrar muchísimas empresas. Y esta onda va para mucho tiempo. Yo estaba viendo pronósticos de Deloitte. Ellos pronostican que ahorita estamos en una etapa de contención. Mayo, junio, todo esto va a ser etapa de contención. Más o menos vamos a empezar a ver viajes tipo agosto, septiembre, pero van a ser viajes locales. O sea, la Mara va a empezar a ir a Petén, ponele. Van a regresar al puerto, van a ir a la Antigua, van a empezar a ir a Lanquín, etc. Entre septiembre y octubre van a empezar los viajes comerciales. O sea, gente que viaja por negocios. Porque el tema también de las videoconferencias se está arraigando mucho. Entonces la Mara ya no va a viajar por el mismo temor. Sí. Y van a estar haciendo las reuniones vía remota. Y ellos pronostican que en diciembre va a empezar nuevamente el turismo internacional a salir de sus fronteras. Sí, son bastantes meses, son 6 largos meses. Pero estás hablando de que diciembre
no va a ser como el diciembre del año pasado. El turismo está, pero miren mucha, hasta arriba. Era impresionante. El 2019 crecimos un 14% versus el 2018. En Guatemala fueron $1,250 millones de ingresos. Es bastante, sí. Y eso no va a ser ni sombra. El 2021 probablemente le vamos a llegar a la mitad. Sí. Yo Haciendo de sí. cuenta que la mar empiece a viajar en diciembre. Pero el diciembre va a empezar a viajar el 40% de la gente que viajó el diciembre pasado. Y así asumí que va a ir subiendo 5 o 10% mensual. O sea, no vamos a llegar a los niveles de los cuales estábamos hasta dentro de mucho tiempo. Y sumarle a eso que las compañías aéreas están en un momento bien fregado. Estuve leyendo que Copa, por ejemplo, está quemando todo su efectivo y tienen efectivo hasta diciembre. A partir de diciembre ellos quiebran. Avianca va por las mismas. Lufthansa, que movía un montón de gente a Costa Rica, de Alemania y a toda esta zona de acá, redujeron el 50%, tienen planeado reducir el 50% de sus vuelos en el 2021. Wow. Lo mismo British Airways, la española que no recuerdo el nombre ahorita, Iberia. Y las gringas van por el mismo camino. Boeing, que es la productora de aviones, ya recibió 2 ayudas gubernamentales de $170 mil millones para no quebrar. Sí, incluso United sé que recibió ayuda, y bueno, sé que varios en esa industria recibieron ayuda del gobierno, y la única condición de esa ayuda era que, ok, pero van a tener que mantener a la gente empleada hasta septiembre. Y ya sé que United, entre otras empresas, de una vez mandó notificaciones. A partir de octubre 1, 50% de ustedes están despedidos. Imagínate. Entonces sabes que el otro año no vas a tener la misma cantidad de vuelos. Sí. O los vuelos no van a estar, digamos, no van a estar al mismo precio al cual veníamos acostumbrados. Yo hace poco compré un boleto a Houston en $120. ¿Vos crees que eso va a pasar en el 2021? No, van a tener que subir los costos por todo, porque no les va a salir, o sea, no van a mover la misma masa de gente, entonces eso no van a poder. Cabal, y a eso sumarle que un montón de mara, que nos cabal ayer recibimos el correo de una de las personas que les conté al principio, que reprogramaron. Ajá. Ella tenía reprogramado para noviembre, nos escribió ayer que se quedó sin trabajo, pues, es una española, entonces, y que mejor no. Entonces, a eso sumarle todo el desempleo que está creándose a nivel global. Entonces, sumarle al merengue de los aviones, meterle la complejidad del miedo de la gente de irse a contagiar de cualquier cosa si viajan, y agregarle el factor de que mucha gente ahorita no tiene trabajo porque los despidieron, y que las industrias van a empezar a recuperar poco a poco, y que y así mismo poco a poco van a ir recuperando sus empleos. ¿Cuándo van a viajar? Sí, la verdad el panorama no pinta nada bueno, incluso, y te pregunto esto, ¿crees de que, porque yo lo que he pensado es que, ok, obviamente los viajes internacionales, yo creo que especialmente, o sea, si ahorita, si sos un americano o tal vez centroamericano que pensabas ir a España o Italia yo que sé, en 6 meses o el otro año, te lo estás repensando. ¿Crees de que tal vez alguna de esa gente se decidiría ir a Guate o quedarse más local pues obviamente porque nuestros números no están cerca de lo que se dio ahí, y esperemos que no lleguemos a esos números, pero ¿crees que por ahí tal vez eso ayude un cacho? Sí, es que mira, de hecho, cuando me preguntaban ustedes lo de la ayuda gubernativa, creo que ese es el punto en el cual el gobierno tiene que empezar a apoyar el sector turismo, ayudarlos a que no quiebren, a que se puedan mantener de aquí hasta que la libre locomoción, por lo menos de nacionales, empiece a funcionar. Y a promover el turismo interno, porque vamos a depender única y exclusivamente de nosotros mismos durante un buen tiempo.
Y la Mara se tiene que empezar a adaptar y las empresas de turismo tienen que empezar a cambiar un montón de prácticas. Otra cosa en la que tiene que apoyar el gobierno es por medio del INGUAT, o no sé por qué institución debería de ser, es que hay que crear ciertos manuales para poder recibir al turista internacional con las más óptimas prácticas y condiciones de sanidad, de sanitización, etcétera, y posicionarnos como un lugar súper seguro donde no hay contaminación, donde todos los hoteles, turoperadoras, transportes de pasajeros se sanitizan, cumplen con protocolos, lo mismo que por ejemplo hizo Costa Rica con el medio ambiente. Tenemos que tratar de posicionarnos a Guatemala como el lugar seguro al cual viajar, ¿verdad? Y tratar de cuando la gente pueda empezar a viajar nuevamente, que estemos ahí y que seamos el primer lugar a donde quieran venir por seguridad, por lo que tenemos, por nuestra gente, etcétera. Entonces, hacia eso deberían de estar empezando ya a invertir el dinero, hacia crear cierta idea en los viajeros de que van a volver a viajar eventualmente y que cuando lo hagan en Guate los vamos a estar esperando. O sea, sí, vi bastante como que en redes sociales de que por favor viajemos a Guatemala una vez termine esto, no vayamos a otros países. El INGUAT incluso en la campaña que está bastante bien, siento yo, que habla de que la Antigua ahí va a estar, quédense en casa, el Castillo San Felipe ahí va a estar, Petén ahí va a estar, y agregan al final, por favor no cancelen su reserva, reprogramen, ¿verdad? Que creo que es bastante importante para todos los empresarios del turismo, ese punto, ¿verdad? Incluso sé que en el turismo, pues obviamente han tratado se han subido ahí los impuestos, pensando en que es un impuesto que se le pone al extranjero, que obviamente va a tener más fondos para pagarlo, pero ¿crees que también eso ayudaría a tal vez volvernos más competitivo? Porque siento que el gobierno está un poco lento con eso en general, a la hora de ayudar, que en varios países se han aplazado pagos de impuestos incluso hasta septiembre, cosas así, y en Guate se ha caído la venta completa y encima te está pidiendo el gobierno que pagues. Eso lo tienen que aplazar. O sea, la Mara no tiene dinero para pagar ni siquiera al banco, menos van a tener para pagar impuestos ahorita. Sí. Sí, ojalá lo hagan, porque de momento se han negado, ¿verdad? Sí, pero ponerle por lo menos el IX, el IRTRA, Inticap y todo esto se quitó. Obviamente tampoco hay nada que pagarle a la SAT ahorita. Sí. Porque nadie está vendiendo casi nada. Pero lo poco que se está vendiendo, sí es importante que establezcan algún tipo de política para ver cómo se va a pagar, tal vez diluido en un año, qué sé yo. ¿Y vos quisieras ver para la industria? Bueno, obviamente en general creo que todos quisiéramos hacer esto, pero ¿crees que sí los ayudaría a planificar si viene el gobierno y dicen, porque ahorita es casi que cada fin de semana a ver qué dice Yamatei y ahí a ver qué pasa esta semana? ¿Crees que sí ayudaría si dicen, bueno, vamos a estar 3 más semanas con esto y después de 15 días vamos a habilitar transporte interurbano, después vamos a seguir habilitando esto y esto? ¿Crees que una planificación así un poco más estratégica los ayudaría a ustedes o al sector? Pues mira, yo te voy a ser muy sincero, yo creo que nos perjudicaría más. Ah, sí. Y la razón es que obviamente para planificar sirve un montón. Si vos estás pensando en planificar y si estás acostumbrado a planificar. El problema es que si vienen y te dicen, en 2 semanas abrimos los centros comerciales, la Mara va a agarrar confianza. ¿Y qué es lo que va a pasar en 2 semanas? Si la gente agarra confianza y si te dicen que van a abrir el transporte público, la gente se va a empezar a poner descuidada. Y hacemos que esto crezca más, lo que va a pasar es lo que pasó en España, que nos vamos a tener que ir todos a la casa y ya nadie va a poder salir. Porque así es nuestra cultura. Lo que pasa es que también es un tema cultural. En Guate no estamos acostumbrados a planificar, sino que casi que vamos al día. Entonces,
Sí, improvisación. vamos súper improvisados. Entonces, si vienen y te dicen en 2 semanas pasa tal cosa, vos te empezás a preparar para esas 2 semanas y empezás a eliminar un montón de precauciones que has tenido. Yo estoy seguro que la Mara empezaría a tener un montón de más libertades. Y el problema aquí es que si esto revienta, va a reventar bien feo. Ya. Sí. Porque nosotros no somos un país europeo, ni siquiera que tengamos, pero imagínate si lo que les está pasando allá, pasarlo a Guate. O sea, aquí sería un caos. Sí, cabal. Entonces, a nivel empresarial, sí, ayudaría un montón. Pero a nivel población, siento que sería un revés. Ajá. Podríamos llegar a Sí. tener más problemas en el largo plazo. Sí, yo creo que por suerte ahorita estamos teniendo algunos países europeos y varios estados en los Estados Unidos que se están apuntando a hacer los guinea pigs, ¿verdad? Que empezaron a abrir ya están abriendo centros comerciales, todo lo turístico, playas, incluso restaurantes, ya obviamente con medidas de que solo pueden estar 25% de capacidad o 50%, entonces pues eso nos va a dar un indicio de Yo estoy ¿qué va a completamente pasar? de acuerdo con eso. Mira, nosotros tenemos que agradecer a Dios que no fuimos los primeros, porque no sé qué hubiera pasado. Sí, no Eso, lo aguanta. no fuimos ni los primeros, ni los segundos, ni los terceros. Entonces, aquí hay que ver qué está pasando, qué están haciendo los demás, cómo les funciona. Y si les funciona, pues tratar de empezar a replicar. Pero yo creo que es tan incierto que hay que esperar a ver qué están haciendo los otros. Es como decía yo, qué bueno que fueron los europeos los segundos en que les pegara esto, porque si no les pega, si no ves a gente blanca sufriendo en la tele, no Cabal. Si hubiera pasado esto en África, nadie hubiera hecho nada. Mano, estaba pasando en China y a todos solo nos reíamos, pues. Solo era memes. Solo eran puros memes. Todavía son memes, pero por lo menos ya la gente... Todavía hay un montón de memes, cabal, pero sí, no. Pero sí hay una preocupación. No, Pero sí bueno, está bien duro. Entonces con esto ya cerramos la entrevista. Gracias, Jan, por haber estado en nuestro podcast. Se extendió un poquito más de lo... Pero de lo gracias, normal. la verdad nos diste bastante buena información ahí. Sí, con mucho gusto, ya saben. Buenísima onda, y le recordamos a nuestra audiencia de podcast que te pueden encontrar como Jan-Nájera en Instagram, ¿verdad? Sí. Y en Guategou también estás en Instagram y redes sociales, ¿verdad? Sí, como @Guategou. @Guategou. Y ya saben ahí de que pues cuando ya se pueda hacer turismo interno otra vez o empiecen a viajar ahí, pues piensen en algunas empresas locales, ¿verdad? Como la de ustedes para poder viajar ahí, para poder hacer las reservaciones. Como la de nosotros, busquen turoperadores locales a donde vayan. Hay muchísimas comunidades en Guatemala que dependen 100% del turismo y que ahorita se la están pasando bien mal. Lanquín, Atitlán, la parte de Flores, Río Dulce. O sea, es Mara que se quedó a cero. Entonces, en cuanto puedan empezar a viajar, por favor viajen. Yo sé que hay veces que uno prefiere irse en su carro, ir a conocer el lugar, pero si tenemos las capacidades, las posibilidades, contratemos un turoperador. Ellos se los van a agradecer un montón y les van a dar el mejor servicio posible y les van a enseñar cosas que no hubieran conocido por su cuenta. Entonces vale la pena también contratar turoperadores locales, agencias, etcétera, en el punto. Muy bien. Bueno, con eso terminamos. Gracias, Jan, por la entrevista y por haber estado con nosotros. Te agradecemos otra vez. Sí, gracias. Te volvemos a invitar. A ustedes. Y ahí pues ya ahí te vas a escuchar a vos mismo. No más publiquemos esto Buenísimo. en las plataformas de audio usuales. Perfecto. Gracias. Bueno, pues, hasta la próxima. Adiós. Adiós.